Jaramillo, y quiero aprovechar esta conversación con el Padre Diego Jaramillo para hablar del Espíritu Santo y para hablar todos esos temas que están en torno a el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Padre Diego, comienzo preguntándole inmediatamente por la experiencia del Espíritu Santo en la Iglesia católica, en la Iglesia. ¿El Espíritu Santo hace algo en la Iglesia? Todo. El Espíritu Santo ha sido comparado con el alma de la Iglesia. Y así como en la visión nuestra filosófica, platónica, griega, del cuerpo y el alma, y como el alma es el que anima al cuerpo, entonces también el Espíritu es el que hace todo en la Iglesia. Todo es decir todo. Es decir, el Espíritu Santo es el que habló por los profetas y nos da la palabra de Dios inspirada por Él. El Espíritu Santo es el que comunica la gracia en los sacramentos y sacramentales de la Iglesia. El Espíritu Santo es el que anima el ministerio apostólico y por lo tanto el servicio sacerdotal, profético y real, pastoral que tiene la Iglesia. El Espíritu Santo, a través de las estructuras eclesiales, se manifiesta y nos llena de gracia y bendiciones. ¿En los sacramentos el Espíritu Santo actúa? ¿Pudiéramos hacer una revisión de cada sacramento y ver cuál es la acción del Espíritu Santo allí? Claro, Jesús dijo que si uno no renace del agua y del Espíritu no puede ver el reino. Por eso en el bautismo el agua es un símbolo del Espíritu y en el bautismo el Espíritu Santo nos hace hijos de Dios, nos hace hermanos de Jesucristo, nos hace miembros de la Iglesia. En el sacramento de la confirmación, como dice la fórmula eclesial, cuando el obispo confirma, dice, recibe el don del Espíritu Santo. De manera que el sacramento de la confirmación es un nuevo Pentecostés, un Pentecostés personal para cada confirmando y lo debe confirmar, es decir, afirmar en su fe y hacer testigo de Jesucristo. El Señor dijo, recibirán el don de lo alto y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. De manera que el sacramento que nos hace testigos de Jesús es la confirmación, el don del Espíritu. En el sacramento de la reconciliación, el Espíritu Santo, como nos dice San Juan en el capítulo 20, nos dice, sopló sobre los discípulos, reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Por eso el sacerdote cuando administra, cuando celebra el sacramento de la reconciliación, levanta la mano, la impone a lo lejos sobre el penitente si hay un obstáculo, o poniéndola en la cabeza o en los hombros del penitente y orando, y la fórmula sacramental dice, Dios Todopoderoso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de Jesucristo y derramó el Espíritu Santo para el perdón de los pecados. En el sacramento de la Eucaristía, pues después del Vaticano II, sobre todo hubo esa gran reflexión sobre el sentido de la epiclesis de comunión, de consagración primero y después de comunión. Entonces, en la epiclesis de consagración se pidió que en las distintas anáforas de la Eucaristía, como la celebramos los católicos, se imponen las manos sobre el pan y sobre el vino que van a ser consagrados. Y decía Tertuliano, se hace la sombra de las manos y la luz del Espíritu. De manera que le pedimos a Dios que por medio del Espíritu Santo, por la fuerza del Espíritu Santo, ese pan y ese vino se transformen en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y después de la consagración se le invoca en la tercera o cuarta oración, según el caso, de la anáfora. Después de la consagración se dice que a los que se alimenten de ese pan y de ese vino, de ese cuerpo y de esa sangre del Señor, se hagan una sola víctima de alabanza para la alabanza de la gloria de Dios, o que nos una en un solo cuerpo y un solo espíritu. Es lo que llamamos la epiclesis de comunión. Es decir, se le pide al Señor que por la Eucaristía y por la acción del Espíritu Santo formemos iglesia. El sacramento del matrimonio, por supuesto que el Espíritu Santo, que es el espíritu del amor y de la unión, da el amor y la unidad a los que forman esa pequeña iglesia doméstica que es cada familia, con la gracia del Espíritu Santo.
También, por supuesto, en el sacramento de la unción de los enfermos, el Espíritu es la salud, es la fortaleza, es el vigor. Y en el sacramento del orden, en cada una de las fórmulas sacramentales, cuando se ordena un diácono o un presbítero o un obispo, se invoca la fuerza del Espíritu Santo para que unja con el óleo de la alegría como a Jesucristo resucitado, o el óleo de la palabra como en el bautismo de Cristo, o el óleo sacerdotal en la encarnación del Señor, unja a todos aquellos que son así bendecidos con el sacramento del orden. Te he escuchado decir, Padre, que el Espíritu Santo sería como el gran carisma de la Iglesia, en cuanto que es el gran regalo, el gran don que nos da. ¿Es eso cierto? ¿Podríamos decirlo así? Claro que podemos decirlo así, lo afirma San Gregorio de Nacianzo y lo afirma San Máximo de Turín, lo afirma, y el Papa Pablo VI, al comenzar la segunda sesión del Concilio Vaticano II, dijo a los obispos: nos hemos reunido acá para implorar el carisma del Espíritu Santo. Lo usó con esas mismas palabras, de manera que es perfectamente legítimo, y como carisma significa regalo, el gran don que Dios nos da es Él mismo que se hace don, el Espíritu. Bueno, Padre, pero también hablamos de otros carismas. Por supuesto que todo, en esa visión de amplia, todo es un carisma, todo es gracia, como termina la novena de Bernanos, el diario de un cura de aldea. Todo es gracia, todo es carisma, todo es regalo. Pero por supuesto que hay unos regalos de Dios de los cuales San Pablo menciona 9, pero todos los exégetas dicen que no es una lista exhaustiva, sino ejemplos de lo que el Espíritu Santo hace siempre, y en ese sentido el Espíritu Santo da siempre gracias que sirvan para la construcción de la Iglesia. De alguna manera podríamos hablar de unos carismas que son los que están a la base, que podría ser un carisma fundacional. Podríamos hablar de otros carismas que son los que más conocemos y que son como los más llamativos en la renovación carismática, que podríamos llamar carismas extraordinarios. Hay otros tipos de carisma, no todos tienen las mismas características. El Vaticano II, el Lumen Gentium número 12, enumera dos clases. Él habla de los carismas extraordinarios, que podríamos llamar también fantásticos o fenomenales, en fin, bastante fabulosos. Y el Vaticano II nos habla de los carismas comunes, de los sencillos, de los que todo el mundo tiene, de los que necesitamos en la vida. Y tanto el Vaticano II como el Papa Juan Pablo II dicen que esos son los fundamentales para la construcción de la Iglesia, los de todos los días. Pero claro que la palabra carisma se ha ido divulgando en la Iglesia, es una palabra realmente, como dice el padre Clemente Legaré, una palabra vedette, es decir, tiene muchos sentidos, y entonces ahora se habla mucho de los carismas fundacionales que tú acabas de mencionar, bien sea para hablar de los carismas que caracterizan los movimientos, las corrientes espirituales, las iniciativas apostólicas, las comunidades religiosas, etcétera, pero que también se pueden aplicar a los carismas de fundación de las iglesias. Por ejemplo, cuando los apóstoles iniciaban la presencia de la iglesia en cualquier lugar del mundo. Esos serían los fundacionales. Los otros, los extraordinarios, los otros comunes, pero podemos hablar, por ejemplo, del carisma máximo, que es el Espíritu, o de los carismas fundamentales, que serían como la base de todo el edificio eclesial. Por ejemplo, ser hijos de Dios, ser hermanos de Jesús, ser templos del Espíritu, formar parte de la Iglesia, tener una vocación especial, que es un camino que Dios nos da para encontrarnos con Cristo y alcanzar la santidad. Esos también son bien importantes, los fundamentales. Y así pues tenemos como distintas maneras de aproximarnos a esa realidad que llamamos carisma. En uno de tus libros insistes o relacionas, por ejemplo, las virtudes teologales con el Espíritu Santo. ¿Cuál es la relación? En el bautismo nos enseña la Iglesia, recibimos 3 virtudes infusas, que como tienen como objetivo a Dios mismo y no comportamientos del hombre, las llamamos teologales, que son la fe, la esperanza y el amor, la caridad.
Las otras virtudes, por ejemplo, la obediencia, por ejemplo, la modestia, por ejemplo, la generosidad, el silencio, en fin, son maneras que, por supuesto, nos ayudan haciendo actos buenos a llegar a Dios, pero que tienen como un objeto principal al hombre que escucha, al hombre que actúa. En tanto que la fe es creer en Dios, la caridad es amar a Dios sobre todas las cosas, y la esperanza es confiar en que las promesas que Él nos hizo se van a cumplir. ¿Pero el Espíritu Santo hace algo ahí? Todo, es decir, el Espíritu Santo es el que nos da las virtudes, y el Espíritu Santo es la fuerza que nos lleva a Dios. Es decir, el Padre nos envía a su Hijo, el Hijo nos envía a su Espíritu, y el Espíritu, llevándonos a Jesucristo, nos conduce al Padre. De manera que todo comienza y todo termina en el Padre, a través de Jesucristo, tanto de ida como de venida, pero todo termina y se mueve con la fuerza del Espíritu. En ese mismo libro hablas de las lámparas. Es una palabra que empleó el Papa Juan Pablo II para hablar de las virtudes, las 3 teologales y las 4 que solemos llamar cardinales o morales. Otro tema ahí importante, en ese mismo libro también toca obviamente el tema de los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu, el catecismo, basándose en Apocalipsis, nos llega a hablar de 12 frutos del Espíritu, pero el fruto puede ser mucho más amplio, tomando a la letra la carta a los Gálatas en 5:22, se puede hablar de un fruto, el amor, con 8 características, pero que en la Vulgata se tradujeron por 7 frutos del Espíritu, y en el Catecismo de la Iglesia por 12 frutos del Espíritu, y en los autores que comentan la acción del Espíritu dice es innumerable la acción del Espíritu. Es como en los jardines que producen cantidad y variedad infinita de flores y de frutas, pero cada una tiene su especificidad y todo viene del agua del Espíritu. Un tema ahí, padre, es la experiencia que se tiene de Espíritu Santo, que normalmente le llamamos bautismo en el Espíritu, aunque tiene varias denominaciones. También muchos aluden a esa misma experiencia con otras expresiones. Sí, yo creo que son acentos distintos según la manera como se vea y el símbolo físico que se tome para hablar de la acción del Espíritu. Entonces podemos hablar, como lo hacemos en la renovación carismática, de un nuevo nacimiento. De manera que pues Jesús le dijo a Timoteo, le dijo a Nicodemo, le dijo, si uno no renace, o mejor nace de lo alto, no puede ver el reino de los cielos. De manera que esa experiencia del Espíritu se expresa en función de renacer, pero también se puede expresar en función de renovar, y se dice que el Espíritu Santo renueva la faz de la tierra, renueva todas las cosas. De manera que para los que están en Cristo Jesús, dice San Pablo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas las hago nuevas, y el que hace nuevo es el Espíritu Santo. De manera que ahí es otra manera, pero en los estatutos del ICRES aprobados por la Santa Sede se habla de bautismo en el Espíritu Santo, que fue un término, yo creo, usado en Francia tal vez después de Beril, porque hasta ahora, cuando he buscado en los libros, la mención más antigua que he encontrado se encuentra en el libro Vida y Reino de Jesús de San Juan Eudes, que fue publicado en 1637, donde leemos, bautízame Señor con ese bautismo de Espíritu Santo y fuego del que habló tu bienaventurado precursor, es decir, destruye en mí el pecado y abrázame en las llamas de tu amor. De manera que esa es la expresión más antigua. Un padre francés, Flécher, que se fue después a vivir a Inglaterra y allá se hizo anglicano, y lo conocen con el nombre de Fletch, como britanizando, inglesando su nombre. Entonces él difundió mucho ese nombre, y después en Inglaterra con el metodismo se empleó mucho la expresión bautismo en el Espíritu Santo, que cuando comenzó la renovación carismática se asumió también desde el ángulo católico, aunque tal vez en los orígenes ya había sido católica. Entonces es otra manera
que alude pues al diálogo de Cristo con Nicodemo. Pero padre, ¿alude a qué exactamente? Es decir, lo que llamamos bautismo en el Espíritu, o lo que hemos llamado renacer, o lo que hemos llamado renovar, ¿es exactamente qué hace el Espíritu Santo? Podemos definirlo precisamente de acuerdo a la palabra que empleemos. De manera que si yo digo hay que nacer de nuevo, yo digo el Espíritu es el dador de vida, es el que me da la vida nueva, es el que me dio la vida biológica mía, y es el que me da la vida de la gracia, y es el que cuando peco me da la vida nueva, que es el perdón del pecado, y es, como dice Romanos 8, el que me va a resucitar un día. Es decir, el que me va a devolver la existencia. Si hablo de renacer, esa es como una línea de explicación adecuada. Si hablo de renovar, entonces hablo de esa experiencia del Espíritu que me hace sentir, como decía Monseñor Alfonso Uribe, me hace sentir nuevo, de nuevo, lo que una vez fue nuevo. Entonces, va en la línea de la novedad, que es un nombre que se dio a la fe cristiana, la historia de la novedad. Pero si yo hablo, por ejemplo, de la plenitud del Espíritu Santo, entonces quedaron llenos del Espíritu Santo, dice con frecuencia el libro de los Hechos. Entonces yo siento que estoy pleno, que estoy colmado, que Él responde a todos los anhelos que tengo, que Él llena plenamente las ansiedades de mi corazón. Pero si yo tomo otra palabra y digo unción del Espíritu Santo, entonces estoy hablando del Espíritu Santo como óleo. Y dice la Escritura que el Padre ungió a Jesús con el óleo de la alegría cuando lo resucitó, y lo hizo, como dice San Pedro, en los Hechos Apostólicos lo leemos, lo hizo sacerdote y Cristo eternamente a la derecha del Padre, y por eso Jesús derrama el Espíritu Santo. Como la Biblia emplea con tanta frecuencia ese derramamiento, efusión, bajada del Espíritu Santo, entonces lo comparamos con una lluvia de bendiciones, de gracias que nos empapa, y esa es otra manera entonces de hablar de la presencia del Espíritu. Y hay muchos cantos que dicen va bajando ya el Espíritu de Dios, por mencionar uno. Pero también podemos decir, como el Papa Juan Pablo lo decía, la infusión del Espíritu Santo, o podemos hablar de la liberación del Espíritu Santo, que con esa palabra que está en los estatutos reconocidos por la Santa Sede, alicres, con esa palabra se puede hablar o de la liberación del Espíritu, como si nosotros tuviéramos, por decirlo popularmente, enjaulado al Espíritu y le abrimos la puerta de la jaula para que recupere la libertad, o más bien somos nosotros los que sentimos que el Señor rompe nuestras cadenas y nos da la libertad. Es decir, somos nosotros los que tenemos esa experiencia de libertad. Y dice Corintios, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Para terminar, Padre Diego Jaramillo, si tuviéramos que dar como 3 claves para vivir este jubileo de la renovación carismática católica, para vivir estas experiencias de Pentecostés, para estar en un Pentecostés permanente, ¿qué le podríamos decir a las personas que nos están viendo y escuchando? Yo diría, como primera gran clave es llenarse de Espíritu Santo, pedir Espíritu Santo, suplicar Espíritu Santo, tratar de vivir ese Pentecostés permanente, con la absoluta seguridad de que la gracia del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, las mociones del Espíritu Santo llevan a Jesucristo. No hay dicotomía entre Espíritu y Jesús. Jesús no sabe dar sino Espíritu Santo, y el Espíritu no sabe hablar sino de Jesús. De manera que si usted comienza con la devoción al Espíritu, termina necesariamente hablando de Jesucristo, y si usted en su evangelización habla de Jesús, el gran don que es su Espíritu para los demás. De manera que mi primer consejo sería siempre ese. Llenarse de Espíritu Santo. Llenarse de Espíritu Santo. Luego diría cómo la iglesia es el templo del Espíritu, y cada uno de nosotros también lo es, como dice la carta a los Corintios. Entonces es manifestar ese Espíritu, llenarnos, pero ese Espíritu se manifiesta en los frutos que tú mencionabas ahora, o en las lámparas del Espíritu, en las virtudes de que hablaba Juan Pablo II, o en los carismas del Espíritu, o en la renovación en el Espíritu. Yo creo que todo en la iglesia tiene que ser renovado por la fuerza del Espíritu. Y tal vez lo tercero
El Papa Pablo VI dijo una vez, ¿cómo no va a ser esta renovación una bendición para la Iglesia y para el mundo? De manera que yo creo que la evangelización del mundo, la plenitud de los hombres, de las sociedades, la construcción de un mundo nuevo, de justicia y de paz, todo eso tiene que llevarnos con la fuerza del Espíritu. Es decir, no es a evadirnos de la tierra, sino a comprometernos con la sociedad. Padre Diego, muchas gracias. Bendiciones y el deseo profundo de que sea el Espíritu Santo el que nos lleve a nuestra plenitud, que Él viva plenamente en cada uno. Ustedes sigan en sintonía. Que Dios les bendiga.